Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros y como todos los viernes nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás? Hola Ismael, bien, como siempre, contento de estar en un episodio más de 35 milímetros, ya estrenando temporada 2. Es correcto, ya estrenamos la temporada 2 y mañana estrenaremos el de Sonidos en el Aire, así que acompáñenos por allá y pues recuerden que en este podcast hablamos de cine, hablamos de películas, hablamos de directores, actores y pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema que pues seguramente varios ya se saben, varios de estos personajes y de dónde vienen, pero pues es normal que en el cine y sobre todo en el mundo del guión pues los guionistas se inspiren en hechos reales o, bueno, hechos reales es un pleonasmo, sino en situaciones reales o en personajes reales para crear sus personajes ficticios. Así que el día de hoy vamos a hablar de algunos personajes ficticios que están inspirados parcial o completamente en gente que sí existió en la vida real. Sí, que esto es común, por ejemplo, en el cine de terror, ¿no? Es común que muchas películas se basen en personajes que sí existieron, que no siempre los toman literal como si fuera una biopic, sino más bien los utilizan para inspirarse, ¿no? Para que ciertos personajes se inspiren en Sí, algunos personajes de la vida real. Pero no solo en el terror, ¿no? Tú también encontraste por ahí algunas otras unos que no referencias son de terror, sí. de películas que no son de terror. Sí, Entonces, pues vamos a repasar un poco eso también. y recuerden, como decía Olivier, no son biopics, nada más son inspiración muy parcial, algunas de hecho muy sutiles, incluso solo en la fisionomía. Todo lo demás no está inspirado en el personaje a nivel psíquico, ¿no? Sí, exactamente, no es que sea una biografía, sino más bien nada más la inspiración para creación de ciertos personajes. Correcto. Ahí Así va que yo. pues vamos a empezar con el más obvio, el ya más conocido porque es un personaje ya muy folclórico, muy repasado. No puedo mencionar la cantidad de películas que han salido sobre este personaje. Recientemente, el año pasado, Robert Eggers nos regaló una versión de este personaje de la vida real y que pues su decisión de adaptación física fue a través de un bigote que pues básicamente dividió a mucha gente sobre pues si fue una decisión correcta o no. Yo soy de los detractores que me pareció muy ridículo, pero bueno, habrá quien sí le gustó. Vlad Tepes III, el empalador, rey de príncipe de Valaquia en el siglo XV y que fue el máximo defensor de la invasión otomana en Rumania, que pues también lo podemos conocer como Drácula. Sí, que este es un personaje que, bueno, ya se ha adaptado muchísimas veces, ¿no? Como dices. La primera adaptación en cine, pues fue Nosferatu, que tuvieron que por ahí hacer medio trampa para saltarse lo de los derechos de la novela de Bram Sí, Stoker, que fue, digamos, el primero que novelizó a este personaje, ¿no? Lo convirtió en un personaje, pues ya del terror clásico, ¿no? Que creo que ya todo lo que es el universo de, algunos la llaman de monstruos, pero yo no sé si Drácula contaría como un monstruo, pero pues es una entidad sobrenatural folclórica, ¿no? Más bien. sí, sí, es No es un, monstruoso, no es monstruoso. como tal, dependiendo de la versión que uno vea, ¿no? Pero pues sí, es un personaje que ya se ha adaptado mucho, se tomó la primera versión del cine de la novela de Bram Stoker, tuvieron problemas con los permisos, la familia no quiso dárselos, La viuda de Bram y Stoker. la viuda de Bram Stoker no quiso darle los derechos a, Murnau. ¿cómo se llama? Murnau, exactamente, Murnau, y bueno, él tuvo que hacer su adaptación y convirtió al personaje de Vlad Tepes en uno más, bueno, que ese sí podría ser más monstruo, ¿no? Más o menos como el tipo pelón con las garras y con Los esta túnica colmillos. negra, colmillo. Entonces transformó un poco el personaje, pero bueno, todo viene de este emperador rumano Vlad Tepes que se hizo famoso pues por combatir a los otomanos, ¿no? Fue de ¿Mm? los últimos que logró plantarles en esta zona cara a los otomanos y lo que hacía era empalar a los cuerpos y ponerlos como a lo largo de su propiedad como una advertencia, ¿no? Para que no siguieran y de ahí se vuelve esta leyenda de Drácula.
Exacto. Si alguien no sabe qué es empalar, no se preocupen. Aquí les vamos a dar una explicación rápida. Pues es básicamente, pues viene de palo y el palo se introduce por el trasero hasta salir por la boca, La boca, sí. lo cual los historiadores dicen que no lo hacían con la persona muerta, lo hacían vivo y lo hacían súper lento para que la persona sufriera todo el camino. Le ponían, creo que manteca para que resbalara bien el palo, que además era una estaca gigantesca. Y que también había muchas leyendas que de ahí surgieron todos estos mitos del vampiro, de que Vlad Tepes incluso bebía la sangre de sus enemigos y de chicas y mujeres vírgenes o de las aldeas que invadía o que podía tomar. Y pues empezó toda esta leyenda que ya después se recuperó un poco más en el folclore con Elizabeth Bathory, ¿no? Que también tenía un poco ese tipo de leyendas. Sí, inclusive eran, pues, vecinos, ¿no? Mm, ujú, ujú, ujú. Vlad Tepes y Báthory, y eran similares. Ella era de Hungría, ¿no? Elizabeth Báthory. Ella era de Hungría, correcto, sí. Ajá. Y bueno, también tenía esta leyenda de que se bañaba en la sangre de sus empleadas domésticas para mantenerse bella, aunque muchos dicen que eso no fue cierto, que realmente era también una leyenda que se hizo porque sí era como una mujer que poderosa y en esa época eso no estaba tan bien visto, entonces le creaban leyendas como para, pues, avergonzarla o cosas así, porque no estaba bien visto que una mujer tuviera tanto poder en esa época. Y que de ahí sale la leyenda, pero pues sí tienen bastante que ver, ¿no? También se ha retomado mucho, sobre todo bueno, en música. Hay muchas bandas que hablan sobre Elizabeth Bathory, hay películas. Inclusive Eh, en Hostal, ¿no? Hay unas, en la primera, creo que mm, era la primera, en Hostal hay una de las personas, de las mujeres que va como a este lugar a torturar gente y pagar, sí, que como que replica, ¿no? Lo que hacía Bathory con la sangre. sí, incluso hay una parte de American Horror Story que justamente también trata También, este tema y ambos ya son personajes súper folclóricos, hasta en la misma música, incluso Cradle of Filth tiene un disco enteramente dedicado a Elizabeth Bathory, que es este Beast and the... Ay, ¿cómo se llama? Ay, se me olvida, Cruelty and the Beast, Cruelty and the Cruelty in Beast. the Beast, sí. Y pues Black Tepes también ha sido parte importante de distintos discos. También Dark Throne tiene un disco completamente dedicado a esto que se llama Transylvanian Hunger, que habla completamente de esto. Y pues películas de Drácula, pues por Muchísimo. nombrar alguna, las tres de Nosferatu, la de Murnau, la de Werner Herzog y ahora la de Robert Eggers, Drácula de Bram Stoker, que es así se llama la película, que es de Francis Ford Coppola, las películas de Todd Browning, que son donde salía Bela Lugosi, las que recuperó la Hammer, las que recuperó después Christopher Lee, que también es un Drácula súper importante. Y aquí en México incluso tuvimos nuestro propio Drácula con este Germán Robles, que fue un actor, ya falleció, muy famoso, que también interpretó Drácula. Pero él lo hizo en una parte más cómica, junto con incluso, creo que por ahí, Chabelo. Pensé que ibas a decir de Chiqui Drácula. No sé si te... Pues también. Carlos Espejel se llama el Carlos actor, ¿no? Espejer y también Que el ahora Chiqui. tiene una escuela aquí cerquita de donde En vivo, una Jinetes, escuela de actuación. sí, Ajá. sí lo he visto. Y incluso los Monsters, ¿no? Los Monsters tienen por ahí también Ah, el los abuelo. Monsters. El abuelo es un vampiro. Sí, y de los Locos Adams, ¿no? ¿No había uno? Creo No que sé. no. Creo que en los Locos Adams no hay vampiro. No, no, ¿verdad? No, estoy No, confundiendo. Había un niño, pero era un hombre lobo, pero ese era también de el hombre los lobo de los Monsters. Monsters Sí, era un era hombre. murciélago. Sí, sí, era Sí, hombre lobo, perdón. Pero sí, Vlad Tepes, pues sin duda es tal vez el personaje más folclórico, más retratado en la historia del cine de terror, por lo menos. Vlad Tepes yo creo que se llevaría el podio, pero también por ahí tenemos muchas películas que han sido inspiradas por asesinos en serie. Hay dos concretas que pues vienen casi del mismo asesino, que yo no estoy muy de acuerdo en que le hayan nombrado asesino en serie porque, pues según los documentales que hay de este tipo, Ed Gein solo mató a dos personas que se sabe, todo lo demás fueron profanaciones de tumbas, entonces pues yo no lo consideraría asesino en serie. Y lo importante de esta persona es que él se dedicaba a profanar las tumbas para utilizar las diferentes partes del cuerpo y crear
pues utensilios dentro de su casa y así inspiró a dos películas súper importantes, Psicosis y La Masacre de Texas. Sí, eso es un personaje, pues que como dices, no es controversial la parte de ser asesino en serie, no porque pues utilizaba cadáveres, ¿no? Entonces más bien era, pues no sé si necrofilia es la palabra, supongo que sí, ¿no? Era más. Sí, Ujú, supongo, sí. ujú. Entonces, pues sí, no era como tal un asesino, sino más bien, pues le gustaba hacer cosas con cadáveres, pero sí llegó a inspirar varias historias, sobre todo, bueno, Psicosis, que es un libro que Hitchcock compra, inclusive se hizo famoso el hecho de que él decide comprar todas las copias de este libro para que la En gente Inglaterra. no, Ujú. ajá, para que la gente no lo lea y no spoilear su propia película, ¿no? Y Sí, decide también, pues basar al personaje principal que se llama Norman Bates en este asesino Ed Gein, sobre todo en la parte de, o sea, que tenía a su mamá ahí momificada en la, digo que es un spoiler, pero bueno, Psicosis es pero la tiene película que es le... una película que tiene 65 años, por Dios, ya. Sí, y además Sí, hay versiones, remakes también, ¿no? Que digo que criticaron mucho el de Ghost Van Sant, ¿no? Es el que sí, hizo el remake, que lo que, hizo pues es que no es una un copia, remake, es una calca, ¿no? Es un sí, es ejercicio de una calca. copia, Sí, ajá, que lo sí. hizo a color, digamos, pero fue exactamente la misma película. Por ahí creo que también El silencio de los inocentes, ¿no? Tiene cierta inspiración el Buffalo Bill en algunas Sí, cosas, no en y, todo. y pues también un poco Hannibal Lecter, aunque Hannibal Lecter También, entraba más en la parte del canibalismo, ¿no? sí, en la parte del canibalismo. Y en El silencio de los inocentes, pues es en esta parte de utilizar la piel y eso para hacer otras cosas, ¿no? Como Ed Gein creo que tenía hasta lámparas y cosas así que había hecho él con la piel de los... Cinturones de pezones tenía también por ahí, sí. Sí, y estos como también cierta la idea de los trofeos, creo que también viene un poco de él, de esta de que muchos asesinos tienen, no sé, su collar hecho con orejas o cosas así que van recuperando partes de los de sus víctimas para hacer ciertos trofeos. Creo Sí. que también eso tiene cierta inspiración en este personaje. Sí, exacto. Y pues Norman Bates ya se convirtió en uno de los villanos más importantes del cine, sobre todo por esa escena final. Esa mirada que hace es, a mí me parece tan perturbante, tan profunda, y que pues de ahí despertaría interés en Toby Hopper para hacer su obra maestra, sin duda, que es La Masacre de Texas. Aunque ahí pues básicamente lo que descubrimos no es que solo es una persona, sino que es una familia completa que también se ha dedicado a hacer esculturas con cuerpos humanos. Cuando entra la chica a la casa en la primera película, en la original, vemos que incluso tienen un trono hecho con distintos huesos. Las máscaras de Leatherface pues son hechas con sus víctimas y también tienen por ahí un miembro de la familia que sigue vivo, pero se entiende que está como medio momificado, que es el abuelo. No sé si te El acuerdas. abuelo, sí, sí Sí, está muy raro que después Rob Zombie se inspira un montón, ¿no? Para sus sí, películas de las Ten Thousand Corps y Devil Rejects y todos esos. A mí bueno, él mismo lo dijo, ¿no? Pero se me hizo, al principio hasta se me hacía medio copia, ¿no? pues sí. De, de la masacre de Texas, aunque ya después sí le modifica algunas cosas. Pero pues sí, ¿no? Pues sobre todo el personaje de Leatherface, que es pues personaje que al estar deforme utiliza la piel real de sus víctimas para hacerse una máscara y verse pues más normal, ¿no? Menos tratar de pretender que no tiene estas deformidades. Y de ahí pues toda la familia que también están bastante locos, ¿no? Sí, exacto. Y pues bueno, el destino de Ed Gein, pues en su juicio, en su primer juicio, se le catalogó como incompetente para asistir a un juicio porque pues claramente este güey pues tenía una enfermedad mental. No me acuerdo, ¿es él el que se metía clavos en el trasero? Agujas, ¿no? Creo que O eran aguja. agujas. Creo que sí era él y que le Ujú. pedía a... No, no, lo estoy confundiendo con el que es más anciano, el que era todavía más anciano. No es Ed Gein. Bueno, ahorita lo busco, pero que se metía agujas en el trasero, que le pedía a sus hijos que lo golpearan con paletas, con clavos en el trasero también para sentir dolor.
pero no creo que lo estoy confundiendo, no es él. Pero bueno, Ed Gein ya es un súper ícono de la cultura pop y ha habido varias adaptaciones de, no propiamente de su vida, sino como decía Olivier, de sus actos, ¿no? O de su modus operandi. Que repito, yo sigo sin considerar que este señor se debería tomar como un asesino en serie. Pues sí, sí es debatible. Pero bueno, no es que lo que hizo de todas formas era bastante choqueante, no sé. Albert Fish es el que yo decía, Albert Fish. Albert Fish. Es el que sí se metía agujas en el trasero y todo eso, que era algo muy extraño, pero bueno, no es el tema. Y otro asesino famoso de la pantalla grande que también viene de otros criminales, pues sin duda el asesino de la máscara más icónica de la historia del cine posiblemente, creación directa del maestro John Carpenter, Michael Myers con su saga de Halloween, que pues él está inspirado en varias creaciones, varios asesinos en serie, que viene sin duda de todos los que ya platicamos ahorita, pero también yo lo que estaba leyendo es que el doctor que trata a Michael Myers, el doctor Loomis, también está inspirado en varios psiquiatras que atendieron asesinos en serie. Sí, sí está. Como que no está inspirado realmente en un personaje como tal. Pero bueno, él cuenta, John Carpenter, que se inspiró durante una visita que tuvo como alumno a un hospital psiquiátrico. Sí. Entonces ahí empezó bueno, conoció varios personajes, obviamente que tenían ciertos problemas psiquiátricos, y por ahí conoció a un chico de 13 años aproximadamente que era, pues, que no hablaba, que estaba, digamos, Mudo. pues, mudo, catatónico, y y que tenía una mirada malvada. Entonces de ahí se le ocurrió la idea de empezar todo con un niño que está en un hospital psiquiátrico y que al crecer en este hospital, pues se vuelve un adulto que en un punto logra escapar y se convierte en un asesino, ¿no? Sí, que además algo importante que John Carpenter le aportó, o sea, que de hecho estoy seguro que viene de la escuela de Toby Hopper, son Creo que asesinos, ahí está, se te fue un poco el internet, creo. sí, ahí está, son asesinos en serie que tienen como una especie de fuerza sobrehumana. Sí, que sobre todo Sí, en las segundas partes, terceras, cuartas, quintas, todas las que le él fueron siempre, dando cada siempre ha vez estado, sí. más este, este elemento sobrenatural de un tipo que le pueden disparar, acuchillar, tirarlo, parece que ya lo mataron y se va a levantar otra vez, que es algo muy común en los slashers, ¿no? También lo hicieron con Jason. Bueno, Freddy Krueger, él sí ya era desde un principio sobrenatural, pero es común, ¿no? Que les vayan poniendo esto de que son imparables prácticamente. Y bueno, pues se inspiraron en el caso de Michael Pues es Myers, la mitad de sobre la todo película, en casi casi, personajes mientras que de John los Carpenter le psiquiátricos. dedica como media hora, nada más, Y pues o menos, sí. sí tiene, ¿no? Sobre todo creo que otra vez regresando a Rob Zombie, que igual hizo versión de esta, él sí explotó más la parte del niño en Ujú. el psiquiátrico, ¿no? Sí, muy poquito, realmente no Pero se hasta lo ve entiendes, ¿no? En la pues se versión de ve muy Rob Zombie poquito al medio entiendes al principio chico. cuando el niño sale, ¿no? Después bueno, me parece que asesina a la hermana, o lo que Sí, quiera, no es sé. correcto, pero pues sin duda son dos Se de ve los un poco esta personajes parte, más pero sí, Rob icónicos de la Zombie historia lo del explota cine que mucho vienen más. de Ahí sí ya se ve al chavo varias en el referencias, psiquiátrico. mientras que otro creador importante del cine de terror, el maestro Cliff Barker, Sí, porque te eh, hacen ver que su él se familia inspiró era más bastante en disfuncional. historias como lo que ahorita podremos conocer como creepypastas, que él escuchaba de niño sobre unas pesadillas que algunas personas llegaban a tener sobre una persona llamada el Candyman, que de hecho así se llama la película. Sí, 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 Ujú. el Boogeyman. Sí, Y a mí me suena como el
el Coco El mexicano, ¿no? Charro Algo así, un Negro, poco de ese todo estilo eso. de leyendas que Sí, el Boogeyman. que ya des Creo que aquí en México que también ya la después, parte esa Tim Burton de lo hablarle al parodió espejo y un decir poco varias con veces Beetlejuice, ¿no? Candyman, Candyman, ¿no? Que era lo que tenías que hacer para llamar a este personaje. En México con La Llorona, y alguna vez creo que lo llegué a ver Exacto. que también existe esa Un leyenda, ¿no? exorcista, De que si lo dices en un el exorcista espejo, del sí te puede inframundo, que es lo aparecer. que sería Beetlejuice, pero sí, Cliff Barker, que ya venía además haciendo una obra increíble, Ah, sí, que es claro, una de en mis películas de Beetlejuice terror utilizan el favorita, que mismo es recurso, Hellraiser, pero para llamar a esta entidad una un poco obra más cómica, ¿no? fabulosa. Pero que sigue siendo Aquí un genera un fantasma, terror monstruo viva. muy visceral, Ajá, incluso muy, también. muy gráfico también, como lo es con Candyman, porque además es una entidad que tiene poderes que de repente están relacionados con insectos. Sí. Ujú. Sí, 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 Candyman es mucho de abejas, ¿no? Que es un personaje que Sí, está cubierto de abejas. Ahorita cuentan la historia en la película, ¿no? Que era un esclavo, ¿no? De una plantación de estas de algodón que había antes en exacto. Y Estados por ahí también Unidos es inspiración para otra y película que a mí también me lo parece torturan, ¿no? genial. Con Solo la uno, abejas las y por siguientes ya no me eso gustaron. después Jeepers Creepers. regresa para Que esto viene de vengarse una y canción que tiene cada vez que escuches como esa que uno, no canción sé si es contarse porque cuenta esta como entidad poder o algo ya así, está muy cerca de ti, pero ¿no? está lleno de abejas, ¿no? Que controla. Es como una canción de los años 30, 40, que sale en el radio y que es una entidad que roba partes del cuerpo para poderse reconstruir muy al estilo de la momia. Sí, que inclusive, pues, en la película es esta melodía Sí, como infantil, ¿no? Que Jeepers Creepers, que empiezan. Ajá, este sí es un monstruo, propiamente es un monstruo, y que además está muy metido, toda esa historia de Jeepers Creepers está muy metida en el ujú, folclore y sureño de que es Estados raro, Unidos. parece entre insecto y demonio, ¿no? Porque tiene unas alas y vuela Ujú, y es un cuate bastante, pues sí, es como un monstruo también, ¿no? Que sí es un Steelers, monstruo. ujú, sí. Es correcto. Y pues bueno, saliéndonos un poquito del terror, Sí, George es Lucas de lo con que hemos toda su hablado, ¿no? saga de Del Star gótico Wars, por ahí sureño y también toda metió un esta parte personaje que 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 yo acaba de justo salir, para este de hecho, episodio está en el cine una descubrí película que que también se estaba basa un poco inspirado en en esta idea de alguien de la Sinners, vida ¿no? real. No, Pecadores, nunca también, me que habría también tiene imaginado mucha y que influencia es del posiblemente gótico junto sureño. con Luke y Anakin el tercer personaje más importante de toda la saga, pero que la gran mayoría de la saga está escondido en las sombras y que solo aparece en 4 películas de las 6, pero sigue siendo parte importante de la... De hecho, es la espina dorsal de la película, el emperador Palpatine, o de una manera conocido como el... ¿Qué es? ¿El embajador o qué es? El senador Palpatine, sí. En la 9. En la 9 vuelve a salir y que resulta una pendejada porque es el abuelo de Rey y que no sé qué tanto. Este senador como Palpatine que Sí, después lo exacto. vuelven a sacar, ¿no? En varias Sí. de las películas que se hicieron. Sí, guionismo, eso se le conoce como guionismo perezoso, Mm. escritura perezosa. Es un Deus ex machina. Creo que es el, Exacto, es un sí, ¿no? Deus El ex diálogo machina y que sí, la infame que verdad se hizo que quedó bueno, muy mal, dijeron, de pero alguna bueno, manera regresó. partiendo de ahí, O sea, que esa fue la no aparece en la justificación 4, literal que no hicieron así. aparece en la Somehow, 5, lo conocemos hasta la 6, pero en las dos precuelas se habla mucho de un sí, tal cual. emperador, de alguien que habita Quién entre las sabe cómo, sombras y pero que es regresó. el líder de todo el movimiento de los Sith, y que ya en las precuelas que hizo George Lucas ya aparece propiamente, pero lo conocemos como el senador Palpatine, que pues es este político que poco a poco va creciendo hasta que ya sabemos exactamente en qué va a desembocar su papel y que resulta que está inspirado en uno de los presidentes de Estados Unidos más infames de la historia, que estuvo metido en tantos conflictos de intereses, por ahí amagó ciertas guerras, por ahí, y estamos hablando del infame Richard Nixon.
Sí, Sí, está. Sí, yo tampoco sabía ese detalle, ya nunca he sido así súper fan clavado de Star Wars, pero ahora que estoy investigando para este, está. sí. La verdad es que sí se nota que, que tiene bastante influencia de Richard Nixon, sobre todo en esta parte que es un cuate como Exacto, y que tramposo, además estuvo involucrado mentiroso, que muy fuertemente manipula, en que todo lo que utiliza fue la como guerra de el Vietnam. sistema para favorecerse a él Recordemos, su mismo y a mandato sus fue del intereses, ¿no? Que 69 al fue setenta y pues lo cuatro, que entonces, Nixon se volvió pues él fue el que famoso, básicamente sobre tuvo que todo por sacar a esta las parte tropas de Vietnam y de que decir, espiaba, ¿no? perdimos. A sus contrincantes. Eh, Él es el que siempre hizo su famoso saludo, ¿no? El de... Además, sí. Ajá, y que tenía una frase muy icónica de no soy un criminal. Sí, sí, le tocó todo. Ah, sí. Sí, con las 2 manos, ¿no? Tenía como el de la victoria. No soy un criminal, exacto, que por ahí hay una película muy buena que es la de Frost Nixon, que es esta donde Sí. se ve Él no una es el de entrevista que sí Watergate, fue ¿verdad? real, en la Ese que este es Reagan. periodista, Ah, sí es él. Ah, ok, ok. Sí, sí. Frost, Pensé que era logra que él Reagan. Sí, 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 mismo, tienes razón. este, pues Sí, confiese, ¿no? Que un sí año antes fue de él. terminar su mandato lo corren y Y él lo pues veía básicamente como, es que Palpatine, ahora yo era el te presidente, yo sabes toda tendría la que derecho a historia de hacer lo que Nixon, yo pues quisiera. sí, sí tiene mucho sentido, ¿no? Porque Palpatine sí es este Sí, no, sí, político no es el de Watergate, sí, sumamente ¿no? Sí que corrupto, lo, pero por que eso siempre trae lo una corren, ¿no? pinta Bueno, de lo ser obligan a la renunciar. esperanza de la república y que poco a poco convierte la república en el imperio, ¿no? Y que justamente por él nos regalan una de las frases más increíbles de toda la historia de Star Wars, que es que así es como muere la democracia, con un estruendoso aplauso. Que de Ujú. hecho un político mexicano por ahí se la robó y lo dijo en un discurso. Y dijo, sí, sí me la robé de Star Wars, ya lo sé. Que no sé, no sé, pero qué patético. Sí. Así muere la democracia, con un estruendoso aplauso. Sí. Ah, O dinero, ¿quién fue ese? Sí, no sabía. o dinero. Sí, y Muy pues bien. bueno, vámonos a algo Aquí en animado. México, Dos películas animadas que también están inspiradas en personajes bueno, es que muchos que uno de políticos se ellos es vuelan también un poco ficticio. discursos de Seguro todo el películas mundo o recordará incluso de al otros villano de políticos. esta película de La Bueno, Sirenita. Esta sí, película que esa es la es más una común, supongo. historia que está inspirada en una leyenda de Dinamarca, parte del folclore danés, y que su villano Úrsula está inspirado en una de las personas que yo más quiero en el mundo, que pertenece al folclore de una de mis películas favoritas que hemos platicado aquí, Pin Flamingos, la maravillosa Divine. Melissa McCarthy, sí. Sí, sí, ahora que lo mencionas, sí se nota. La verdad es Y que su sí, el actitud, personaje una actitud de como Úrsula, muy, muy sobre diva, todo de muy la versión irreverente. De original hecho, animada, Divine, ¿no? No tanto pues del siempre remake fue que hicieron después, esta que era drag esta actriz Melissa McCarthy, completamente creo, quitada de la pena y sino más bien siempre muy Úrsula fiel a sí de la misma. animación. Y Y si que ves a después también Divine, tiene pues por ahí sí, una la verdad carrera es de que sí música tiene, sobre todo está su muy chida, muy fisionomía, interesante. te parece Y que muy sí, chistosa. Úrsula, La pues de actitud, los no sé, villanos de muy de Disney, diva. posible, de la etapa dorada, posiblemente sea uno de los villanos más memorables, ¿no? Junto tal vez con Jafar o el Capitán Garfio, ¿no? De Dustin Hoffman. Sí, a mí también Gastón. Gastón se Puede me ser, hacía sí. un muy El buen Capitán villano. Garfield creo que es Es de muy los interesante. más, De La Bella y la Bestia. bueno, por lo menos para mí, es el más de los que más recuerdo, sobre todo por después la versión Sí, de sí, Puck, su que, compinche, digamos. Que era Dustin Hoffman. A mí de niño me gustaba mucho esa película y me. Es el bardo, el de El Hobbit. Que en el remake que hicieron, creo que no quedó Güey, no sé mal. cómo se Él llama. y el otro Pero sí, cuate o que sea, lo de parecía que está Úrsula, pues enamorado es de él, completamente fácil de su reconocer que compinche, es sí, no una me acuerdo inspiración cómo se directa llama el con actor, Divine. pero creo que Y tampoco por ahí quedó otra tan mal película de Gastón. que es
tal vez complicado de encontrar la Sí, inspiración si no del sabes Hollywood, mucho sí. de cultura pop, sobre todo de las luchas, porque por ahí en los años 60 y 70 existía un luchador muy famoso llamado André el Gigante, que André el Gigante, pues ese era un tipo que le hacía muchísimo honor a su nombre, era un tipo enorme que participaba en luchas y que de ahí salió uno de los personajes más importantes de la historia del cine de animación, que sería Shrek. Ujú. Sí, Sí, que sí, pues también Utilizaron a dos, tiene tanto a André el Gigante como una a Maurice Tillet, fisionomía que tal también vez era otro parecida, luchador ¿no? que también tenía una Como sobre todo la fisionomía como cara muy de esta extraña. De hecho, parte si buscan brusca fotos de él, que Maurice tenía Tillet, van a encontrar el que sí, personaje de El básicamente es Luchador. Shrek. Nada más le Y faltan las sí, sí, orejas. sí, se nota que utilizaron un poco a Shrek, sí, ahorita viendo aquí a André, se llamaba André Sí, René Rusimov, murió en el un noventa y fan. tres Y sí, sí, si le ves la cara, sí, sí se parece bastante a lo Sí, que después y, fue Shrek, y que André ¿no? el Gigante Obviamente también fue tiene mucha importancia en la cultura pop porque adaptado para Shepard ser Fairey más, lo utilizó ¿qué será? para Para niños, su ¿no? Para que no imagen fuera un y para personaje que su dé marca. miedo como tal, Si sino ustedes han visto más esta marca llamada para que los Obey, niños les la cara que ustedes parezca ven en la marca atractivo, es André pero el sí, sí Gigante. tiene una fisionomía grande de estas dos personas. Sí, sí, sí. Sí, 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 es verdad también, que él fue Mm, actor también, André salió en el varias Gigante, películas, sale en la de La no Princesa Prometida, mames, de Princess Bride. qué Él es uno locura. de los personajes que aparece ahí. Y pues bueno, era Sí, utilizado un gigante, pues por su altura, ¿no? pero Era un sí, pues cuate al final de gigante, sí. cuentas, estas dos Por eso personas, su tanto nombre, Maurice Tillet como André el no sé Gigante, qué altura tenía. utilizaron su fisionomía para su beneficio 2 metros y los dos son 24. súper importantes dentro de la Era una cultura cosa pop, ¿no? impresionante. 2 metros 24. O sea, sí es un gigante, literal un gigante. Sí, 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 son dos de los ya importantes dentro de la lucha pues, del siglo XX, ¿no? Cuando la lucha era más algo no tan show, sino que sí Sí, eran sí, luchas, sí, son luchas. bastante reconocidos. Y en el ámbito de las luchas, pues creo que también fue bastante exitoso, ¿no? Eh, Mm. Hay una foto que tomó, ay, esta fotógrafa muy famosa, por aquí estoy viendo que una se foto suicidó, de Andel Gigante con el Rayo de ay, Jalisco, ¿cómo se ¿crees? Ah, no, llama? o Mil Tiene Máscaras. una Creo que es foto de Mil André el Máscaras. Gigante con sus papás. Parece un enano al lado de No mames, o sea, de ve, Mil ve a Máscaras. los papás, se ven así como enanos, o sea, parece que está con gente enana. Ah, ni idea. Ay, ¿cómo se llama esto? No, 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 no es Annie Leibovitz, es ay, la que hacía gemelas, que le encantaban las gemelas, ahorita lo busco, ahorita lo busco. Pero sí, André el Gigante pues está completamente Pues sí, inspirada de, de Annie este, algo, ¿no? de estos dos, Arbus, Diane Arbus, gracias, Diane Arbus. Busquen la foto de Diane Arbus de André el Gigante. Es sí, súper impresionante. Sí, es correcto, es correcto, es correcto. Y que además Diane Arbus fue Diana. una fotógrafa súper importante porque fue la que le dio voz a toda la gente extraña de Estados Unidos. Ella estaba obsesionada Sí, con que de hecho gente las gemelas transexual, del Resplandor, ¿no? Se transvestis, basan en esta foto que drags, ella tiene. enanos. Tenía una Ujú. fascinación muy interesante por los siameses, por los gemelos y por los trillizos. Le cantaban. Sí, exacto. Muchos, muchos fotógrafos. Y al cine, Ujú.
Es correcto, es correcto. Así que, pues busquen sus fotos de Diana Arbor, son Y geniales. tiene Por ahí una también tenemos como a que un su personaje que tal estilo de vez no está ni fotografía siento que se conocido hizo porque, pues, muy no se ha vuelto a hacer muy fue muy ni importante, ¿no? remakes Influenció a ni nada muchos de este fotógrafos. personaje, pero que, pues, por lo menos tú y yo Y el crecimos tanto cine con la en el película cine de fue Antonio incluido Banderas, y incluido yo también Kubrick. veía la serie animada, El Zorro, no sé si te acuerdas del Zorro. Ujú, sí, había una serie también, sí. Sí, yo veía inclusive la Pues, serie que no, pero habían, fue creo que la como su pasaron en el canal salto a la 4 en fama México, a Hollywood, que porque él era venía era en trabajando blanco mucho y con negro, Pedro esa sí Almodóvar. la veía Y también y me también, gustaba saltó a mucho, la era un fama personaje a Catherine que de niño Zeta-Jones, me esa película. gustaba. Y ya después, como que Banderas más o menos, ¿no? O sea, no fue así una super Exacto, película, y El Zorro pero está inspirado en un forajido de la etapa de la fiebre del oro, que es ujú, ahí por 1849. Según yo es 49 porque por eso los 49ers de San Francisco se es llaman los cierto que ella 49. fue de los primeros papeles que Eh, tuvo y está inspirado en un importantes. forajido llamado Joaquín Murrieta Orozco, que justamente era pues sí, un bandolero que se le conocía como el Coyote. Entonces de aquí viene el zorro y que pues si no han visto esta película o no han visto la serie o no conocen el personaje, pues es básicamente un tipo que en un calor infernal de desierto está vestido completamente con látex negro, antifaz y un sombrero, ¿no? Y siempre trae una espada que al final, cuando firma sus fechorías, dejaba una Z. Ajá, pero con filo, pero con filo, porque las de esgrima no tienen filo. Un- sí, 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 estamos Sí, que hablando de era mil una espada ochocientos tipo cuarenta esgrima, y ¿no? tantos. Delgada, no de estas espadas. Ajá, sí, muy parecido a las de esgrima, y era un personaje, pues, que su origen era californiano, pero cuando México era dueño de California todavía. Ajá, Ujú, entonces era, justo. pues, como un forajido, pues, no realmente mexicano, algunos lo conocían español, más bien, o más bien Sí, un que era antihéroe. de la de descendencia, o ascendencia española, y que se volvió como una figura un ¿Y quién poco hace el tipo Robin doblaje? Hood, ¿no? El Como de gato con estos botas, Antonio Banderas, forajidos que justamente. ayudan a la gente, que roban a los ricos para dárselo a los pobres, Pues yo diría y totalmente, ¿no? Hasta el toda esta sombrero, parte, la ¿no? espada, Que por las ahí botas, y es pues, el Antonio mismo Banderas, para personaje mí es de el zorro, Shrek, ¿no? El gato con completamente. botas, más o menos Porque tiene sale, porque Robin Hood sí parecido al sale en zorro, Shrek. ¿no? Es como Entonces, no está, Banderas también. sí sale, entonces Sí, no está inspirado por ajá, ahí. entonces el gato con botas Exacto. creo que está basado un poco en el Por ahí zorro, ¿no? también, por ahí los hermanos Fletcher, Ujú. su creación más importante, que se diría en 1932, una, Sí, una sí, sí. caricatura que pues mucho tiempo incluso estuvo censurada. Hasta el Ah, día de claro, hoy sale. ya no se hace más de Sí, sí, ella sí, sale Robin Hood, porque claro. pues Sí, mucha sí. gente decía que denigra a las mujeres porque pues es una chica de calle, así es como la describieron, una chica callejera. No, nunca dicen que es una prostituta ni servidora sexual, nada de eso, sino que es una callejera y que pues es incluso la imagen o fue la imagen muchos años aquí en México de uno de los refrescos más consumidos en las taquerías, las, las Lulú. Estamos hablando de Betty Bob. Sí, sí, de los Fletcher, sí, claro. Lulu, Betty Bob, que es pues, fue un personaje controversial, ¿no? Porque les parecía que era Claro. demasiado sexy como para la época en la que estaba este personaje en pues, eran caricaturas, ¿no? Ajá, entonces, pues, era dedicado a los Exacto, niños, bueno, no siempre, ¿no? Porque ya hemos dicho varias veces que la animación como tal no tiene por qué ser infantil, pero, pues, normalmente se exacto. asocia, ¿no? Y que Así esta además Betty animación es Bob infantil y, como bueno, que era les una pareció un especie de personaje personaje que demasiado resolvía sexy como para crímenes o la época, problemas, ¿no? pero Que siempre sí salía puedes ver, victoriosa como justamente tenía por mucho de sus
de cabaret, atributos ¿no? Como sexuales ese tipo y que está inspirado de directamente en mujeres Helen Kane, que en de Helen Kane cabaret o era de esa época. una actriz de la era dorada de Hollywood, que inclusive demandó al estudio, demandó a los hermanos Fletcher por básicamente apropiarse de su imagen, y que si tú ves las fotos de Helen Kane dices, pues claro, es hasta el peinado, las pestañas, Ujú. la forma de la boca, los aretes de arracada grande, y que sí, entiendo perfectamente por qué de la demanda, ¿no? Sí, sí, porque en esta época de la era dorada, pues las mujeres no estaban tan sexualizadas con el propósito de ser sexualizadas, sino que Sí, la era verdad es que algo más sí como se parece de, si bastante. tú pensabas que estaban sexualizadas, Que un pues los poquito más pensamientos sexualizada, impuros ¿no? eran Creo, tuyos, ¿no? Betty Boop, que los person Y escote, y escote, sí. pues puede ser. Ella, digo, tiene algunas películas en las que ya enseñaba, digamos, de la rodilla hacia abajo, que a veces en esa época era visto Y de como una algo ya forma demasiado, extraña, y ¿no? Como que escote. parecía que tenía Entonces hidrocefalia. sí era, digamos, Se atrevida, veía, ¿no? era muy raro. Para Y la que aquí en época, México la pero adoptamos ya para después los con Betty Boop refrescos se y la exagera. conocimos A mí aquí Betty como Boop siempre Lulú, se me hizo que es muy el mismo extraña caso por que le las pasó al Pato proporciones, Donald. como que tenía Aquí le una pusimos el cabeza muy Pato grande Pascual, para el a cuerpo. Goofy le pusimos Tribilín y a Mickey le pusimos el ratón Miguel, ¿no? Sí, Miguelito, sí, sí. Es el ratón, sí, ya sé cuál dices, pero no me acuerdo el nombre. el ratón Miguelito, sí. Sí. Sí, sí, que por ahí Betty Boop tiene caricaturas en las Bogo. que sale con No, un no es un personaje ratón, muy similar es un perro, es Bogo. a Mickey Bogo. Mouse. Sí, pues es que viene de Mickey y viene de Oswald, este conejo que fue la No me acuerdo primera cómo se llamaba, creación pero antes de por ahí Mickey Mouse. está, Sí. hay fotos ahí de Betty Boop con es un perro, ajá, Sí, pero se parece un poco a Mickey, ¿no? Y tiene, pero seguramente va a aparecer una versión tipo de las de Winnie Pooh, donde Betty va a ser una asesina. Seguro. ujú, entonces tiene como esa Sí, por parecido. eso, seguro va a aparecer por ahí. Y pues Así ya, que creo ya que es un veremos qué tal. personaje que ya Y desapareció, ¿no? O sea, uno ya que nos no hay sorprendió como de bastante más, hace algo rato que moderno que estábamos hayan hecho planeando con todo Betty Boop. esto, Christian Bale en el 2004, 2001 crea uno de sus Ah, personajes más seguramente, porque ya icónicos, es de una de de sus dominio películas público, más ¿no? Yo creo. icónicas antes de Ujú. lanzarse al universo de Batman, Patrick Bateman, con para mí la mejor película de Christian Bale, que es American Psycho, que él dijo que se basó completamente en el personaje en una entrevista que David Letterman le hizo a Tom Cruise, que la mirada de Tom Cruise, de hecho, no sé si has visto entrevistas de Tom Cruise, más viejas, tiene una forma de hablar muy raro. Nunca se deja invadir por el entrevistador. Siempre mantiene él el control y además lo que Christian Bale más adoptó de Tom Cruise fue la mirada, que siempre tiene una mirada como muy de depredador y vacía, además, como que parecía una persona sin alma. Cienciología. Ujú, ujú. Sí, sí La estaba entrevista con Oprah, ¿te extraño, acuerdas? ¿no? Sobre todo Des- tuvo su Y a época en decir la que que yo creo ama a que era Katie cuando estaba Holmes más así, metido en lo con de la locura y hasta Oprah, que cienciología, seguro Oprah ha visto cosas horribles y en sí esta vida. tenía esa parte Hasta ella como está que como, hasta güey, ¿qué pedo con parecía, este estaba güey? medio loquito, ¿no? Ajá, esa en la que se sube al sillón y empieza como a saltar. Sí, vean esa entrevista con David Letterman. A mí me la enseñaron para animación.
cuando tenía clases de animación facial, Sí, me sí enseñaron está la muy entrevista de raro. Tom Y Cruise sí, la verdad es porque que Tom viendo Cruise bien hace al muchos personaje que ademanes hizo en muy Meg, extraños. En esa sí entrevista se le nota esa, preguntaban cómo inspiración era su matrimonio de con Tom Nicole Cruise. Kidman cuando todavía estaban casados. Esa Y cada está vez que raro, ¿no? intentaba el David Letterman entrar a Tom Cruise hacía unos ademanes como hacia atrás y hacia adelante. Y cuando le Ajá. hablaban de algo que era invasivo, se echaba para adelante y se le quedaba viendo fijamente a David Letterman. Entonces David Letterman tenía que retirar la pregunta. Sí, sí. Tiene un lenguaje corporal muy extraño de Tom Cruise, más centrado. Es que Tom Cruise se ve que es un cuate que conoce mucho de lenguaje no Bueno, verbal y todas esas cosas. anda con Ana de Sí. Armas. Yo me tranquilizaría mucho si Ujú. Ana de Armas me hace caso, Sí, ¿eh? siento que le bajó, ¿no? Como que ya, ahora que se dedicó más a las de Misión Imposible, siento que ya se ve más tranquilo, aunque sigue siendo un cuate que tiene fama de ser, pues, muy, una, sí, pero sí se ve que es un cuate, pues, que es normal, ¿no? Entre los artistas conocidos, sobre todo cuando son ya productores y Máscaras. bueno, que no directores, productores, que es Ah, perfeccionista, el cubrebocas, sí, el cubrebocas, controlador. ok. Por Sí, ahí se sí. hizo famosa hace unos años una grabación en la que regaña a todo el mundo porque no traían máscaras mientras él estaba en Misión Imposible grabando, ¿no? Y se hizo famoso que les grita. Mascarillas de anti-COVID. Cubrebocas, sí, ajá, cubrebocas. Que se ve ahí como los regaña y les empieza a gritar a todos de, no No, es posible, me están y haciendo ese, perder y es el dinero, la protagonista, o próxima vez sea, que si se los vea se enferma, acaban todos, se van pues la de película se aquí, o sea, para les dio una completamente. regañiza que mucha gente pues lo tomó como que el cual sigue loco, pero pues yo escuchándola lo entiendo, ¿no? Pues eres el productor de una cosa que está Él es costando productor millones de ejecutivo de todas dólares, sus pues claro que películas. no quieres Ujú. que la gente esté perdiendo ahí el tiempo y arriesgándote. Ay, pero qué gente tan Sí, llorona, o sea, además de todo que eso él les es molesta. Pónganse a ver productor, el entonces lo que documental de significa que Room probablemente pone de su dinero 217 propio, de pues. Stanley Kubrick para que vean lo que es un director hijo de puta. Entonces él seguramente tiene dinero O invertido sea, ahí, entonces pues entiende que se enojen. Hitchcock también, o Sherbey Rechmekowski, que es el que hizo Possession, que también mandó a Isabel Arjani a terapia de estrés postraumático, de tanto que la sometió Sí, a Ted Kubrick estrés era y a famoso por ser regaños. bastante, O sea, bastante eso sí mal. es Y un Hitchcock rodaje también. de exigente. Ah, sí, sí, sí. Y Tom Cruise, pues les dio una regañiza, Sí, exacto. O sea, pero no pues creo que se lo siento que Tom merecía, ¿no? Cruise Y sea regresando un poco a Christian Bale, pues él también tiene sus una persona videos fácil de en trabajar. los que regañó, creo que una directora de fotografía, porque estaba como que lo distraía en su escena y también tiene por ahí su grabación mentándosela. Exacto. Por ahí también una película que es súper importante y es mi No, no, para favorita nada. junto con Pero sí, otras me dos de gustó este esa, director, esa Paul referencia de Thomas que se Anderson, basó Christian Bale junto con en Tom Licorice Cruise para Pizza su y por ahí Boogie personaje Nights. Me parecen sus dos obras de, importantes, de pero la que Patrick me parece su Bateman obra maestra, en There American Will Be Psycho. Blood, o aquí la conocimos como Petróleo Sangriento, protagonizada por el que muchos consideran el mejor actor de toda la historia, Daniel Day-Lewis, para su papel de ay, ¿cómo se llama? Daniel Plainview. Se inspiró en todos los extractores de petróleo o que empezaron con esta fiebre del petróleo en Estados Unidos eh, y que además lo llevó a un grado de locura increíble. No sé si estés de acuerdo. Para mí es la mejor película de Daniel Day-Lewis. Sí, es que ha ganado casi todos los Oscars de casi todas las películas en las que se ha interpretado él. Sí, Pues yo creo que sí, por lo menos esa es la que. El Fox de ahí el sí último de ganó los su Mohicanos, Oscar, Mi ¿no? pie izquierdo, que también está inspirado en una historia real.
y Lincoln, el mismo Lincoln, y Sí, es un cuate Pandillas de Nueva York, que que está inspirado es en de estos de personajes que método, sí ¿no? Que se lucharon entre clava, los pero durísimo en los irlandeses personajes. y los Ah, pues por ahí nativos, ¿no? tiene también el del último de los mohicanos, ¿no? Que también viste There will be, there will- Lincoln. Exacto. Una película que justamente habla de la fiebre del petróleo en Estados Unidos y que él es este personaje que tiene un arco Sí, él argumental ganó por mi pie muy izquierdo, similar a Breaking por Bad. Lincoln Es un y tipo que pues por intenta sacar a su familia de la Petróleo pobreza Sangriento. a partir Petróleo de pues Sangriento que buscar le oro, pusieron en pero México. descubre que en una mina no hay oro. Encuentra algo mucho más valioso que es el petróleo. Y poco a poco su vida se empieza a ir a una deriva en la cual se convierte en un empresario brutal y que se vuelve una persona completamente desalmada y no solo lo acompaña a él en una interpretación impresionante, sino que para mí la mejor interpretación de este actor también, que me da gusto que vaya en ascenso este chico, Paul Dano, Es el petróleo. que es un sacerdote, ¿no? Que sí justamente está intentando impedir que este güey se vuelva loco. Sí, sí, la verdad es ¿Vives que el por Flower Moon? Sí, sí, sí es cierto que Paul Dano sale ahí. Se me hace muy buen actor. Por ahí tiene paralelismos, creo, con la exacto. de La fiebre del Scorsese, petróleo ¿no? pues fue muy De importante en Estados Flower, Unidos Killers y of the justamente Flower, Daniel Day-Lewis se inspiró en o todas de estas los asesinos de personas la luna que también. a partir de Siento que pudo sobornos, haber sido un personaje que bastante estuviera en ese corrupción, universo pues se también, convierte en los un que se capo, ¿no? En un deshacían de capo del los petróleo nativos americanos para quitarles y que sus tierras además con es una petróleo. película que tal vez pueda sonar aburrida y lenta, pero no lo es, porque algo importante de esta película que ayuda mucho que la historia se avance es el increíble soundtrack de Johnny Greenwood, de Radiohead. Ujú. Exacto. Y también participó con él en The Phantom Thread, con Paul Thomas Anderson y otra vez Daniel Sí, Day-Lewis. sí, sí, Que esa que se sí le adelantó un es un poquito poco más a Trent aburrida. Reznor, ¿no? En la parte de hacer este, soundtracks para películas. También, Exacto, sí, está más metido en el mundo de la moda, pero bueno, a mí está siempre me cool. da mucho placer ver a Daniel Day-Lewis, Sí, a sobre mí de todo porque Phantom Thread no ahorita me se encantó, ha la corrido verdad. el rumor de que va a regresar Sí, se me de su hizo, retiro. como dices, un poquito más aburrida, que bueno, también es porque el mundo de la moda y Exacto. todo eso, ¿no? No, no me Ojalá, llama tanto la atención. oj- ojalá. Y ya para cerrar, vámonos con un personaje que pues es parte súper importante del mundo del cine. También muchos dicen que es la mejor película de este director, Estaba Francis Ford retirado, Coppola, claro. El Pues, Padrino, pues a ver si Michael regresa. Corleone, Pues sí, inspirado pues sin duda en varios mafiosos de Estados Unidos, de Italia, pero que su principal inspiración fue Joseph Bonanno, que fue este líder de la mafia siciliana en Estados Unidos, y seguramente también por ahí agarró inspiración de Al Capone, ¿no? Sí. sí, eso me imagino, porque sí era pues, de los más conocidos, ¿no? De los mafiosos El escritor del italianos Padrino. gringos, de los más conocidos, pues sí, Ay, Al Capone. Caputo, no, Pero bueno, es que ha habido muchísimos, ¿no? Mario, De ay, esta ¿cómo se llama? familia de mafiosos Mario Puzo, conocidos. sí, Y por ahí pues fue el escritor, ¿no? Que, ¿cómo puso? Sí, era, puso, ¿serie o película? La Mario puso, de... ajá, que Ah, no, también estoy se confundido, inspira sí. en todas estas familias italianas para escribir. Inclusive, por ahí una serie muy buena, donde hablan sobre El Padrino, este, ¿cómo se llama The esa Offer, serie? Se me The acaba. Offer. No, una.
No, hubo una serie sobre la grabación del Padrino donde se ven todas las ahorita la encuentro. Y en esa serie que a mí me gustó y fue una serie que no The Offer, a mí me gustó mucho, pero no tuvo tanto éxito así comercialmente. Pero si les gusta el cine, El Padrino y todo esto, es una Ok. muy buena película donde se ve cómo, sobre todo cómo el productor o los productores tienen que resolver muchísimos problemas para lograr sacar un proyecto a la luz. Y en esta serie se ve cómo inclusive tienen que irle a pedir permiso a los mafiosos, como Giovanni de Ribisi, que es el autor, sale un mafioso que se llama Joe Columbo, y le tienen que ir a pedir permiso para sacar la serie, y, bueno, para sacar la película, ¿no? Para que no los quieran Sí, o sea, matar literalmente seguramente, yo porque siempre he estado no seguro que quería Francis la Ford mafia Coppola tiene que se unas les ligas ahí muy representara raras con la mafia. pues de una manera negativa O como sea, en todo lo que el hizo del libro y ya Padrino después en la seguramente película, ¿no? tuvo que pedir Entonces una por ahí cantidad de tienen que permisos irle a para pedir no permiso a los hablar mal mafiosos reales de para que ciertas salga cosas. el Seguro le padrino. tuvieron que aprobar el guión. Y otro que seguro también tuvo que hacer lo mismo es Martin Scorsese, porque Goodfellas, eh, pues sin duda es una película que retrata de una manera sumamente íntima el mundo de la mafia y muy real. Sí, justamente por eso es que tuvieron que Bill pedir Bonello. permiso. Por ahí, bueno, están basados en varios, Frank Costello, este, era uno de los que está basado. Carlo Gambino, también, Giuseppe Balsamo, Charlie Luciano, un montón de Bill Bonanno, que era Ujú. Entonces sí utilizaron varios, reales para inspirarse en el libro y ya después en la película. Y en la serie lo que sale es que prácticamente ¿Cuál? El pues los de. sobornan un poco con el ego, ¿no? De no, es que vas a salir tú y vas a ser Marlon Brando. un personaje muy respetado y y te va a interpretar ¿cómo se llama? Se me olvidó del, mm, ¿cómo se llama el actor? Exacto, exacto. El que Vean, sale vean El con el del Padrino, vean Padrino, la que dice Olivier The Offer, que yo también había leído que está muy buena. Marlon Brando, exactamente, y de Y ahí además fue como fueron salen dos convenciendo a actores que a los mí me mafiosos parecen muy de vas a interesantes, ser que es Marlon Miles Teller y Brando, Anya no pasa Taylor-Joy. nada, al Entonces, contrario, vas a tener como más sí, respeto, ¿no? entonces seguramente algo bueno de salir de ahí, Ujú. de estudio. Muy bueno, sí. Sí, Miles Teller es el productor. Es- No, sí está buena, la verdad es que a mí me recuerda un poco a la que está ahorita, que se llama The Studio, Sí, a mí me que recuerda también a mí me más está a esta gustando bastante película y también de, es una ay, de David forma más Fincher, cómica de la ver la de producción, Mank, pero tienen similitudes, ¿no? De ver cómo que es como escribieron de Ciudadano la Kane, vida ¿no? real, cómo tienen que batallar para sacar los Exacto. Y en proyectos el mundo de los de cómics cine. también ha pasado esto. Si ustedes ubican a este personaje Constantine de la saga Hellraiser, pero el Constantine de los cómics, no el de Keanu Reeves, está inspirado en Sting. También es Él algo, se dibujó a ajá, Constantine ahí habla pensando del en Sting guionista, ¿no? y en Del el cuerpo Ciudadano de Kane. Sting y en todo lo que representaba. Digo, si alguien no sabe, Sting siempre ha sido este músico que es famoso porque se supone que tiene una vida sumamente saludable y que además tiene una forma de mantra de mantener su cuerpo en un estado casi al 100% a pesar de su edad. De hecho, si han visto Friends, por ahí tienen un chiste de que Phoebe le encantaría tener relaciones sexuales con Sting porque se supone que puede mantenerlas horas y horas y horas. El sexo tántrico es correcto, sí. Exacto, correcto. Y ya, para irnos, el personaje que está inspirado en un personaje súper icónico, todas sus películas están inspiradas en el mismo personaje, Sí, todas ¿qué las es esto películas de de Woody sexo Allen están tántrico? Le llaman, inspiradas ¿no? en Woody Allen. Ajá, que es como no sé Todas, muy bien, algo así todas. como ¿Quién es sexo y Woody Allen en meditación, ¿no? Manhattan? Está Como una mezcla. inspirado su Ujú. personaje en el mismo, en Annie Hall, en el mismo, en El Idiota, en el mismo, en El Dormilón, en el mismo, ¿no?
Tremendo, sí. Pues es que es él, no se personifica, nada. Sí, sí es un cuate que se ve que tiene un ego bastante grande, ¿no? Ah, Porque sí, eso sí, sí, tremendo en el aspecto, pues de todo, ¿no? Intelectual y, e inclusive físico, ¿no? Porque él mismo se pone como un... es correcto. Así que, Sí, pues pero bueno, pues con por eso eso nos vamos siento a que es un ego despedir. muy grande, porque Gracias digo, por él escucharnos físicamente pues otro nunca, nunca ha viernes sido muy aquí en guapo, que 35 digamos, milímetros. inteligente Olivia, muchas seguro, gracias. pero así para tenerla como tanto pegue como sale en sus películas, sí se me hace que tuvo un Sí, ego muy grande. así es. Nos vemos el siguiente viernes y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Ismael, como siempre. Gracias por ahí, un par de personas que estuvimos en live en YouTube y por ahí algunas personas que se conectaron. Muchas gracias. Y no se olviden de escuchar Sonidos en el Aire, nuestro podcast de música. 30 y 100 milímetros.